¿Cómo se siente? ¿Más tranquilo, sí o qué? Yo le veo más colorcito. No, Tuti, vení, es que sí, como que... Pues como que está haciendo calor, esto del clima. Pues yo creo que el aguardientico, ¿no? Que Venga, me tiene así venga. como acalorado. Yo le voy a contar un secreto, pero que queda aquí entre nosotros dos. Ah. Es que usted no sabe cómo yo tengo las hormonas. A mí me habían contado que las embarazadas nos dan por tener antojos de comer dulce, frijoles, leche. Pero lo mío ya es de meterme presa. ¿Sabes qué? Yo lo único que tengo antojo es de eso. ¿Vos me entendés? Y el mani no me para ni 5 de bola. Uy, Tuti, vení, lo que pasa es que... Tuti, no, a ver, lo que pasa es que yo creo que Manuel no te quiere hacer daño y al chino tampoco. Oigan, a este ni que tuviera 8 meses. ¿Qué daño me va a hacer? Daño me hace que no me pare bolas, que no me mire, que no me toque, que no me agarre. Ay, yo no sé, lo cierto es que uno se pone como más bonito y como que todo se me eriza. Tócame, vení, tócame, ven. Todavía no se me siente la barriga, mira, ahí se me sienten las curvitas y las tengo. Sí. Y mira cómo todo se me ha puesto durito, mira. Uy, Tuti, es que... Muñeco. Lo que pasa es que vos sos la mujer de Manuel y yo... Yo no soy la mujer de nadie, entienda, muñeco. Sara es la mujer de Manuel. Vení, Pepito. Vení, Pepito. Pepote, ¿qué es todo eso? Venga, vamos a guardarnos un secretico bien rico entre usted y yo y nadie le va a decir a nadie, ¿sí? ¿Cuál? Ay, haceme la caridad. Vení, que ya no aguanto más. ¿Sí? Vení.